Dios deuda. Hace ya una hora que estamos solamente con música porque este tiempo lo queríamos dedicar, como les había dicho, con la presencia del secretario de Salud, el doctor Diego Ortolano, y Willy Otero también, que viene a acompañar y a contarnos algunas cosas que son importantes también. Y ya le damos los buenos días. Bienvenidos a los dos. Bienvenido a la radio. ¿Qué tal? Buenos días, Tito. Buenos días a toda tu audiencia. Hola, Tito. Buenos días a vos y, como dijo Diego, a toda tu audiencia. Muchas gracias. Diego, vamos a empezar un ratito. Te voy a llevar a esto, que para mí fue una alegría haberlo contado hoy. El departamento Gualeguaychú, ha bajado en un 60% la contagiosidad, digamos, o la cantidad de enfermos por COVID. Y eso es muy importante, ¿no? Porque nosotros estamos dentro y creo que vamos muy bien. Así es, Tito. Uno afortunadamente hoy, después del arduo camino recorrido en estos últimos 2 años, en donde la coyuntura nos llevó a tener que cambiar nuestro modo de vida o tomar algunas decisiones, y por qué no, afectó a toda la sociedad sin lugar a dudas, y nos obligó a cambiar. Hoy vemos que hay un retroceso muy marcado en la contagiosidad, en el nivel de infectados, pero bueno, creo que esto tampoco es magia, creo que esto tampoco es por obra y gracia de lo que no sabemos qué. Esto es una concatenación de esfuerzos, por un lado, de la sociedad para llegar a este puerto, y por otro lado por políticas estratégicas de salud pública, ¿no? Esto hay que remarcarlos. Digo, cuando uno plantea, hubo una seguidilla de políticas estratégicas de salud en lo local, en lo departamental, en lo provincial, que nos permitieron esto. La asistencia de quienes tuvieron la desafortunada situación de pasar por el COVID, y hoy ver el descenso, ¿no? Ver el descenso que se da gracias al proceso de vacunación, sin lugar a dudas, al que tenemos que acompañar con las medidas de cuidado pertinente que ya sabemos también, pero bueno, es el enorme esfuerzo de la población y el Estado trabajando en conjunto para que la gente se vacune. Siempre también priorizando, en su momento, como se priorizó a los grupos más vulnerables. Digo, cuando uno elabora estrategias, sin lugar a duda, tienen que ser universales, es decir, llegar hacia todos. Pero sin lugar a duda tenemos que enfocarnos en los más vulnerables. Y así fue lo que pasó. La vacunación empezó con los mayores, con quienes tenían patologías o situaciones de riesgo, y fuimos avanzando hoy ya a que la vacunación sea libre, y hoy se está hablando de una tercera dosis aún, como está hablando el mundo entero, para los grupos vulnerables. Así que esta disminución en los contagios es la sumatoria de acciones de la población por un lado y de las políticas estratégicas públicas de salud por otro lado, ¿no? De la población y también de los sectores laborales, como el de Willy, que también tuvo lo suyo, ¿no? Sí, la verdad que sí, Tito. Trabajando, como decía Diego, en conjunto con la Secretaría de Salud del municipio y la empresa y el gremio, la verdad que se logró seguir trabajando, porque en su momento se hablaba del grado de contagio, que era mucho en el frigorífico, de cerrar la empresa por 15 días, y eso iba a ocasionar, la verdad que iba... económicamente al bolsillo de la gente le iba a ocasionar un daño tremendo. Y bueno, la verdad que con el trabajo de Diego y el municipio y la empresa y el gremio se logró seguir trabajando. ¿Cómo lo pudieron subsanar a eso? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo se implementó? Bueno, la verdad que en su momento fue un solo sector de macerado se llama, que es donde encajonan todo el pollo trozado. Fue solo ese sector y trozado, que trabajan en un mismo sector. Eran 43 personas, creo, que trabajan ahí en ese sector, y se cerró ese sector, se bloqueó por 10 días y se hacía pollo entero nomás. Era un laburo, la verdad, que con menos personal y todo, un pollo grande, se trabajó, pero también ocasionó varios problemas, pero se siguió laburando, la verdad. Claro. Y más allá de lo que salud respecta, obviamente, también es una decisión política, ¿no?
sin lugar a duda, es una decisión política. Es una decisión política en el cual uno, como dice Willy, no solamente tomó la cuestión epidemiológica o la cuestión sanitaria, sino el bienestar de cada uno de los trabajadores, pero vuelvo a repetirte, y creo que Willy lo expresó de la mejor forma posible y de la forma en que él lo planteó bien. Fue un trabajo en conjunto desde la política, desde la empresa, desde el sector de los trabajadores, desde el gremio. Nosotros, desde la política, no podríamos haberlo hecho sin el inconmensurable apoyo que hemos tenido del gremio, del entendimiento de cada uno de los trabajadores que trabajaban en la avícola y de la empresa. Ahora, el puente, obviamente, entre la empresa y el municipio fueron los muchachos del gremio que claro. y los trabajadores, que fueron los que nos permiten. Entonces, digo, acá no es para hacerse el distraído, acá todos tenemos responsabilidades institucionales, digo, porque uno por ahí a veces ve como que hubiera sectores que no tienen responsabilidad institucional. Todos tenemos responsabilidad institucional en la conformación de una sociedad justa, equitativa y equilibrada. Acá uno sabía que tenía que primar la salud, pero también la salud como la entendemos, que es el equilibrio emocional, psíquico, el bienestar físico, obviamente la salud, pero también la inserción laboral, el desarrollo personal. Por eso supimos desde el primer día que no se podía cerrar la avícola, porque se iban a perder mercados internacionales, porque iba a quedar gente por ahí sin fuente de trabajo. Por supuesto que es una tarea que demanda comunicación entre los actores. Pero bueno, esa comunicación está. Y hoy, a 1 año y medio de ese episodio, la comunicación con la empresa, con el gremio, es cada vez más fluida. Cada vez más fluida. Y, a ver, Willy por ahí obró en su rol de concejal, pero también en su rol de su actividad gremial, en su rol de operario de la empresa, de la firma. Entonces eso es lo que uno valora, ¿no? Ese trabajo en conjunto, y en donde ninguno, Willy, vos Tito, recordarás aquella conferencia de prensa cuando se comunicó, ninguno le ha sacado el cuerpo, ni la municipalidad, ni el sector político, ni el gremio, ni los operarios, ni la gerencia de la empresa. ¿Hay un teléfono por ahí que está sonando? ¿Puede ser? No. Entonces no sé qué puede ser. Bueno, no importa, ya lo vamos a subsanar, quédate tranquilo. Sin duda que lo que vos decís, ¿no? La actitud esto es una cuestión política, y en la política están los de uno y los de otro, de los dos bandos, ¿no? ¿Cómo ves, o cómo viste, o cómo vivieron ustedes la inserción? ¿Están todos en un sí, en un no? Porque, mirá, viene a cuestión esto que hoy decía yo, la negación por la negación misma. Inclusive hablando de las vacunas, ¿no? Cuando se decían no se va a vacunar hasta el 2022, los chicos no van a tener vacuna, los viejos serán los últimos que se vacunen. Hoy estamos hablando de que en La Roque ya los niños se están vacunando. Y todo tiene que ver con todo. Entonces, la negación por la negación misma es la estupidez más grande que podemos presenciar, pero así está la política hoy. ¿Cuál es tu visión en cuanto a un marco general, no solamente en salud, sino en todo lo demás? No, sin lugar a duda, bueno... O a los dos, ¿no? A ver, sin lugar a duda, la política tiene, como vos dijiste, los unos o los otros, o diferentes pluralidades de voces. Sin duda. Siempre nos debemos manejar en el marco del respeto. Obvio. Siempre en el marco del diálogo. Creo que siempre se trató de incluir y se incluyó, y puntualmente en el marco local, el diálogo ha sido siempre muy fluido de nuestra parte al menos, y siempre consensuando las acciones. Eso sin lugar a duda. Cuando se aprovecha para hacer política de mala calidad, digo yo, con cuestiones que atañan a cuestiones de alta sensibilidad social,
se cae en una bajeza, porque en verdad lo que se termina es sembrando el miedo o sembrando la duda. Ahora, hay una realidad, el miedo y la duda muchas veces tienen un efecto boomerang, ¿no? Y a veces cuando uno escuchaba, puntualmente te repaso, ya que hablabas de la vacuna, no se va a vacunar, la vacuna no sirve, esta vacuna no sirve, esta vacuna no sirve, y hoy ve que la vacuna sirve, hoy ve que se logró bajar los contagios, hoy uno ve que podemos tener una vida lo más parecida a lo pre-pandemia que tenemos, creo que los hechos hablan por sí solos. Pero bueno, es calidad del ser humano, y algunos lo utilizan desde esa forma de sacar réditos personales o ensuciar al otro, sin evaluar y sin valorar el esfuerzo que cada uno hace, sobre todo quienes tenemos rol y rango institucional, porque a ver, acá hay que entender que rol institucional tiene el oficialismo, pero también tiene la oposición. La oposición también tiene un rol institucional, que no siempre debe ser el de me opongo porque me opongo. Hay una oposición que puede ser constructiva, y creo que el Comité de Emergencia Sanitaria Local lo ha demostrado. Ahora, después, como todo, hay gente que le priman acciones personales o cuestiones personales, lo que hablábamos un poco con Willy antes de venir, ¿no? El triste episodio que tuvimos de hecho de violencia este domingo a la madrugada en nuestra localidad. No son todos los que concurrieron a la fiesta. Son un grupo de 15 o 20 personas que se mueven de esa forma a lo largo de su vida, porque tienen desprecio por el trabajo y el accionar del resto. Porque cuando yo veo que alguien le pega una patada en la cabeza a un pibe que está tirado en el piso, esa persona tiene desprecio por la vida del otro. Entonces, son acciones estrictamente personales que no se pueden permitir, porque no, es decir, no debemos dejar de hacer fiestas, no debemos dejar de hacer eventos, no debemos quedarnos todos sin la posibilidad de divertirnos, cuando 1000 personas lo hicieron sanamente y un grupúsculo de 15 o 20 personas siembran la zozobra, o el pánico, o hacen actos de vandalismo. Debemos caer con el peso de la ley hacia ese grupo para que no entorpezca el accionar del resto. Porque si no estaríamos haciendo una línea de corte, nivelando para abajo, prohibiéndonos cosas que no debemos por qué prohibir, porque atañen solo y pura y exclusivamente al accionar de cada uno de nosotros, que tenemos responsabilidad desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Responsabilidades personales, pero también colectivas, comunitarias, ¿no? Como decía el comisario de Larroque el otro día en otro medio, cuando lo mismo, ¿no? El desprecio, uno ve el desprecio al accionar, al trabajo del otro, a la vida del otro. Bueno, no lo podemos permitir. Y en la política también hay gente que ensucia solamente por cuestiones meramente partidarias o de oposición, sin ser partícipes o sin generar o asumir el rol institucional que tienen. Entonces no podemos decir que toda la oposición es mala o que toda la política es mala. No, hay gente determinada con nombre y apellido, o algunos peor que se esconden en el anonimato de las redes sociales o en el anonimato de grupos, como hemos visto estas actitudes vandálicas del fin de semana, que se esconden, porque esa es la realidad, y me hago cargo, esto lo dice Diego Ortolano, esconderse detrás de una red social o esconderse detrás de un grupo, es
tener desprecio por el accionar del resto. Hemos tenido un montón de acciones, hemos tenido un esfuerzo inconmensurable como sociedad. Todos los días nos levantamos quienes estamos en la función pública y en los roles institucionales para tratar de generar cuestiones que mejoren la calidad de vida y que generen cada vez mejor cuestiones económicas, mejor inclusión social, mejor actividad económica, y no podemos permitir que algunos en el anonimato de una red social, desde la comodidad de su casa sin participar en nada, o grupos que solamente vayan a generar la zozobra en la vía pública o en las instituciones, nos arruinen el trabajo de un montón de gente que desinteresadamente ha trabajado. Acá tenés un representante, los grupos de promociones y los padres asesores del Virué, por ejemplo, el fin de semana los habrán visto, que colaboraron con acciones de la municipalidad desinteresadamente, sin cobrar un solo peso, solamente por una cuestión de diálogo, de acercamiento que uno ha logrado en el correr del tiempo, porque de eso también se trata la función pública. La función pública también se trata de generar estos espacios, y no estoy hablando de Willy concejal, estoy hablando de Willy papá, claro, Willy obviamente. papá, Willy referente de un grupo, que desinteresadamente, Willy en el nombre porque él está hoy acá, pero digo de un gran número de padres y de chicos, porque también hay una realidad. Siempre hablamos de la juventud. Bueno, la juventud hay que incluirla. No podemos seguir estigmatizando a la juventud o que toda la juventud es mala. Vuelvo a repetir, toda la política es mala bajo ningún concepto. Hay gente que se escuda detrás de un cargo político o de un cargo electo en no acercar soluciones y generar zozobra o querer destruir. Bueno, toda la juventud es mala bajo ningún concepto. La juventud es maravillosa y todos hemos sido jóvenes, y yo creo que todos en cierta medida nos sentimos un poco jóvenes. Hay algunos jóvenes que tienen actitudes vandálicas que los tendremos que individualizar y caerle con el peso de la ley, y que entiendan que esas actitudes antisociales terminan poniendo en riesgo al resto del grupo. Y, a ver, desde tu visión, Willy, ayer decías justamente, ¿no? Lo que estás diciendo, digo, con respecto a eso te digo, la política no es mala, hay malos políticos, ¿no? Es una frase hecha, pero es real, ¿no? Pero digo, vos que estás con los chicos, trabajando con ellos también, ayer al hacer a la mañana abrir el programa, hablaba justamente de eso, de lo que está diciendo Diego, que no toda la juventud está metida en un problema y no toda la juventud es mala, no todos los chicos son malos, no hay chicos malos. Lo que pasa que, bueno, algunos tienen esa actitud que no sé si no la pueden canalizar por otro lado, no sé, no lo entiendo, porque la verdad que no lo entiendo, pero vos que estás trabajando con ellos, ¿cómo lo ves? Che, Tito, la verdad que mejor que Diego no lo va a explicar, pero te voy a comentar. Yo estuve trabajando durante un año, no, justo cuando nos agarró la pandemia, tuvimos pocos eventos, no sé si 5 o 6 eventos. La verdad que de los 5 o 6 eventos creo que ninguna pelea hubo. Y por ahí déjame explicarte que por ahí algunos papás, como decía Diego, algunos comentarios que largan en las redes diciendo que no hay que dejar entrar gente de afuera, que son los que arman el despiole, las peleas. Yo no creo eso tampoco. La verdad que la pelea se origina cuando se pelean varios chicos o dos chicos, sea de acá, sea de afuera, la pelea se va a ocasionar, siendo de acá o siendo de afuera. La verdad que no entiendo eso yo de que no dejar de entrar la gente de afuera. La verdad que si vos no querés pelear, te hacés a un lado o te vas, o avisá a las autoridades del evento y lo tratan de sacar al chico, de controlar, de decirle que se calme, o lo tratan de decirle que se retire. Claro, sí. La verdad que no veo la ocasión de no. Claro, yo me refería a que vos como papá, ¿no es cierto? Debés ver que no todos los chicos actúan de la misma manera. No, pero nada que ver, porque nada es que ver. un poco también
estigmatizar la juventud. Exactamente, ¿no? exactamente. Y no hay que hacer eso. No. La verdad que yo también noto que la política en esta cuestión de violencia tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Algunos políticos, volvemos a repetir, ¿no? Algunos políticos. No sé si sabés, ayer, por ejemplo, en la sesión de diputados, el presidente de la Cámara, al famoso Iglesias, profesor de Educación Física, hoy devenido en diputado de la Nación, en defensa casi irracional de Mauricio Macri, le tuvieron que cortar el micrófono. Pero se lo había dicho. Y ese diputado también genera violencia. Es muy violento. Aparte de ser xenófobo, tiene miles de condiciones malas, y es un diputado de la Nación que tiene micrófonos abiertos y visita canales de televisión y da un mensaje totalmente negativo. ¿Qué se puede hacer con eso? Las elecciones están para eso, ¿no? Sin lugar a duda, lo que vos comentás ayer son actos que uno esperaría no volver a ver de los señores legisladores, de los diputados. Sí, más allá de ahorrarme el comentario de Iglesias, porque cuando uno lo escucha es un discurso xenófobo, despectivo, claro, sí. De aniquilación de las oportunidades, de denostación permanente al resto, no importa del partido que sea, él habla desde un lugar de denostar al resto, pero sin lugar a duda que eso también genera violencia. También genera violencia cuando uno plantea la visión de castas, o genera violencia cuando uno no entiende o estigmatiza a los diferentes grupos. Tito, como hablábamos y como refería Willy anteriormente, sin lugar a duda, todas esas cosas también generan violencia. Ahora, y como vos decías, a veces hay chicos que no pueden canalizar la violencia o la frustración, por otro lado, más que por la violencia. Bueno, tendremos que ver cómo se hace para volver a que se crea. Ahora, también es cierto que tenemos que hacernos cargo que hubo modelos políticos en los 90s y en una remake entre el 15 y el 19, en donde no solamente desde lo económico, sino que también se impacta desde lo social. Obvio. Sí. Cuando uno le quita la oportunidad a la población en general de proyectarse, de tener esperanzas hacia un futuro, cuando uno no los incluye, eso también genera exclusión y marginalidad. Y eso termina generando angustia y pérdida de las oportunidades. Y la pérdida de las oportunidades, indefectiblemente, va en un detrimento de la persona en la cual ya se siente disminuida, sin lugar a duda. Entonces, también son disparadores de violencia, claro, sin lugar a duda. Sí. Ayer, seguramente que no has tenido posibilidad, pero ayer estuve hablando telefónicamente con Guillermo García, que en este momento está en otra cuestión educacional, sobre el cierre de algunos institutos. Están pidiendo, que no sean cerrados, cosa que ya vio el gobernador y dio marcha atrás en ese tema. Para mí, desde mi punto de vista, yo se lo hice saber a él, mala información que le dieron al gobernador, seguramente, con qué intención no lo sé, pero y yo le decía que también es responsabilidad política eso, y le di el ejemplo de Larroque, que el intendente estaba preocupado, así como se preocuparon en su momento y siguen preocupados todavía por esta pandemia que ya estamos dejando atrás, pero porque los chicos de Larroque no emigren. Y él me dijo algo que a mí me gustó, me impactó y me pareció muy bueno repetirlo. Dice, pero ustedes no todos tienen el intendente que tienen en Larroque. No todos tienen un secretario de salud como el que tienen en Larroque. No todos se preocupan por todos. Y eso también es una cuestión que es importante decirla, porque parece que algunos miran sin ver.
¿no? Y eso a veces lastima. Escuchan sin oír. Y escuchan sin oír. Los sonidos del silencio. No, te quedó. Ni hablar. No, eso me impactó fuertemente. Pero digo, son cosas que hay que tener en cuenta para el momento en que uno tiene que decidir qué modelo de país estamos eligiendo. Lo dejé sin palabras. Sin lugar a dudas, el modelo de país y de ciudad que nosotros queremos creo que está más que claro con las obras, con el diálogo permanente, con las obras que se han llevado a cabo, con la inclusión que se le da o la importancia que se le da al área educativa. El modelo de inclusión o el que queremos es esto, que alguien del Ejecutivo pueda venir con alguien del Legislativo a hablar y en el mismo tono, pero que además, para hablar en el mismo tono en esta mesa, esto no es casual, esto es trabajo hacia atrás. Claro, Yo no puedo venir acá con Willy a hacer un reportaje si antes no tenemos un trabajo entre los distintos estamentos, ¿no? Entonces, creo que eso un poco marca el espíritu dialoguista que siempre hemos tenido, el saber que cada uno ocupa el lugar, y el que todos estamos de acuerdo en incluir que esto tiene que ser para todos. Porque, como hablábamos antes, si uno incluye a un sector de la sociedad, pero hay una vasta porción de la sociedad que queda afuera, eso también genera violencia, también genera frustración, también genera decepciones, ¿no? Y vos dijiste algo, para ver, para oír, sin lugar a duda, uno tiene que estar en comunicación permanente con la población y con el resto de los actores políticos. Por eso planteo que la crítica o la excusación detrás de una red social o la crítica sin sentido, no. Para eso están los concejales del oficialismo, de la oposición, que son las voces del pueblo, los cuales vienen y nos cuentan. ¿Cuántas veces viene un concejal y te dice, che, Diego, mirá, tal cosa, me dijeron tal cosa, o tendríamos que hacer esto? Y se genera todo un trabajo en conjunto para lograr hacerlo. Bueno, lo primero es que tenemos que tener unidad entre nosotros, en nuestro espacio, que está muy claro cuál es la senda política trazada. Y el Narroque creo que se vivencia, el poli es para todos. Sí, claro. La salud es para todos. La salud es para todos. Se hisopó a todo el mundo. Se atendió a todo el mundo. Cuando el hospital estaba cerrado en época de pandemia, que teníamos problemas hasta para trasladar un paciente en la ambulancia, fue el municipio quien inventó en el minibús municipal, que afortunadamente hoy dejamos de trasladar pacientes COVID y empezamos a trasladar jóvenes que van a eventos deportivos, jóvenes que van a eventos culturales, gente que va a hacer una recorrida por el corredor turístico rural de Corralito, de la pulpería Impini. Es decir, hoy afortunadamente eso que se había transformado en una especie de pseudoambulancia orientada hacia tal fin, para darle una respuesta a la población, ya que había una institución cerrada, blindada y no lo daba, hoy afortunadamente le damos paso a que esa traffic nos lleve pibes, abuelos mayores, adultos mayores, gente joven, futbolistas, hacia otros eventos de comunidad y de comunicación con otros pares. Pero tampoco fue un impedimento tener una estructura que no nos dio respuesta, a la cual también la incluimos en el Comité de Emergencia Sanitario, porque recuerden que a pesar de no haber atendido pacientes COVID, de no haber internado, de no haber hisopado, de casi haber sido una cuestión de una logística casi de encastre conseguir un traslado en ambulancia, aún a pesar de eso lo seguíamos incluyendo. Y hubo aportes del comité de emergencia desde lo económico, hubo pagos de enfermeras para suplencias, cuando tenían separados algunos por alguna situación particular. Es decir, nada nunca nos ha frenado. Siempre seguimos avanzando en pos de la comunidad plena, trabajando en conjunto.
sumando a todas las voces y escuchando a cada uno de los vecinos, a cada uno, y sorteando cada una de las dificultades que se nos iban presentando, que muy bien sabido fueron muchas, y sin embargo nada nos detuvo. Siempre trabajamos en conjunto, siempre escuchamos a todos, y lo seguimos haciendo. Y el comité de emergencia no se ha disuelto. Digo, por si alguno piensa que está disuelto, algún integrante del comité de emergencia puede llamar a reunión, no tiene que ser siempre el secretario de salud, claro, para plantear algún tema, si es sociosanitario, que crea conveniente, ¿no? Pero bueno, trabajar con el gremio, trabajar con la empresa, es una política inclusiva. Totalmente, claro. Es una política en la cual nos planteamos, y todos los actores, y fíjate vos qué fácil que es, cómo se sorteó esa situación que ha sido gravísima desde lo epidemiológico, pero podía haber sido muy grave desde lo epidemiológico y desde lo económico para los empleados y para la población entera, si no tomábamos las decisiones oportunamente que debíamos tomar. Pero esas decisiones no las puede tomar solo un intendente, no las puede tomar solo un secretario, las tiene que tomar un conjunto de gente. Y ese conjunto de gente se llamó gremio, operarios, empresa, claro, y política. Creo que hacia eso apuntamos. Vuelvo a repetir, que queremos una población y que lo podemos llevar adelante porque creemos en un estilo de política y de conducción inclusiva. Creo que no hay duda. La bicisenda, las asistencias a los aislados cuando estaban aislados, las ayudas económicas que hemos dado, los arreglos de vivienda, porque hay cuestiones que venimos con decadencia de muchos años atrás, pero que seguimos ocupándonos, las líneas de microcrédito, el contacto permanente con las empresas. Digo, eso traza una política que hemos venido a llevar a cabo, de la cual siempre creímos, que es la política del todos juntos. ¿Con diferencias? Por supuesto. Claro. Las diferencias siempre existen. Sí. Existen en el seno de una familia de 4 o 5 integrantes. Mirá, si no van a existir en una gestión municipal. Pero las diferencias constructivas, no las diferencias destructivas. Las diferencias que me hagan ver que quizás yo tengo una visión, pero si le sumo lo que piensa el otro va a ser mejor. No las diferencias por la misma diferencia, o el me opongo por el me opongo. No el siempre ver todo negro. No el no poder generar una proyección a futuro. La situación es compleja, sin lugar a duda. Nadie nos va a venir a decir, recorremos la calle todos los días, estamos en comunicación con los vecinos todos los días, hablamos con los vecinos todos los días, tratamos de resolver los problemas de los vecinos todos los días. Está difícil, por supuesto. Ahora, esta gestión municipal, la gente del consejo, y a veces, déjame rescatar esto también, porque a veces la gente piensa que un concejal va, sesiona y se va. No, esto que hoy estemos acá, todo el trabajo que hemos hecho en conjunto, el que se puedan articular actividades extra, también es un trabajo que los concejales nos aportan, que los representantes del pueblo nos aportan, algunos más, otros menos, pero que nos aportan. Bueno, ese es el camino, proyectar hacia un futuro. Por eso a veces cuando se dice no se escucha, no sé dónde, porque la verdad que hemos sido, después nos podrán criticar si tenemos más o menos ojeras. Cuando tenemos más ojeras es porque la situación está más complicada o nos insumió más horas del día para seguir trabajando. Obviamente. Le puede gustar más o menos el tono de Ortolano, o del intendente, o de algún concejal, o de algún otro secretario. Digo, algunos tenemos la desgracia de hablar con un timbre de voz un poco más fuerte, más vehemente, pero digo, lo que no nos pueden plantear es que no hemos sido una gestión de puertas abiertas y que hemos escuchado a todos los integrantes de la sociedad, y que sobre todo, más allá de escuchar, los oímos y los escuchamos, como bien decíamos antes, tratamos de buscarle la vuelta. Frente a estas vicisitudes del domingo, no decimos se terminan las fiestas, no, tenemos reuniones con los padres, con los asesores, con los clubes,
con el jefe de la comisaría que estuvimos reunidos ayer, que nos vamos a volver a reunir hoy, a ver cómo se subsana esto, porque vuelvo a repetirte, sería mucho más fácil decir se suspende todo, claro. Eso sería inequitativo, que un grupo agorero de 15 o 20 personas haga retroceder en decisiones políticas y sociales, sería muy fácil y muy simplista, pero también sería quitarle o cercenarle derechos al resto de la sociedad que se porta bien, que trabaja en comunidad. Sí, es muy complicado. Willy, en cuanto a lo estrictamente laboral de tus compañeros de trabajo, de los dirigidos, ¿qué es lo que recibís? No, la verdad que el apoyo de los compañeros siempre va a estar. La verdad que de los compañeros y de los laburantes, de todo, la verdad que fue un trabajo enorme que se hizo, se hace, no sé, qué sé yo, los compañeros siempre en el tema de la pandemia siempre apoyaron, siempre, como dijo Diego, se le asistió en todo momento, de la MUNI, del tema de la empresa, parte de la empresa, se le asistió siempre. Y si, como dijo Diego, si no trabajan en conjunto, esto no marcha. Sí o sí tiene que trabajar en conjunto. Obviamente que que se haya mantenido la empresa abierta quiere decir que han tenido un diálogo permanente y siempre llegando a acuerdos, ¿no? Esto fue de que el primer momento que se originó el comité de emergencia, creo que funcionó, no te voy a decir de 10 pero de 9, impresionante. Con el comité de emergencia se solucionaron muchísimas cosas, parte laboral, por supuesto, que como decía Diego, si no es solo la empresa, sino los compañeros, aparte tenés las granjas, que no solo, si no se faenaba el pollo, no sabías qué hacer con el pollo, tenés la planta de incubación, tenés mucho el tema de alimento, mucha gente, no solo la empresa acá de Donville, sino que mucho atrás de eso, muchos trabajadores, muchos empleados atrás de eso. Como decía Diego hoy, ¿no? Si la empresa hubiera empezado a perder mercados, por ejemplo, lógicamente que iba a recaer en los trabajadores. Obvio. Muchos iban a quedar sin trabajo. Al no faenar el pollo, claro, no tenés llegada a los mercados internos y a los mercados de exportación. Vos no le llegás al cliente y el cliente marcha para otra empresa y donde vea que no llega en 10 días el pollo al cliente, que no puede repartirse, te compra en otro sector de Entre Ríos y después lo perdés el cliente, no es que lo va a recuperar, sino que lo perdés. Claro. Y eso hubiese influido mucho en la empresa de acá. ¿Y cómo le impactó a ustedes, por ejemplo, digo, ¿no? Si es que impactó, porque por ahí ni siquiera se dieron cuenta, pero bueno, sí, yo creo que a vos sí, digo a los trabajadores, las últimas elecciones. Y las últimas elecciones se vivió, sí, la verdad que estuvo medio complicado. Capaz que en su momento no se militó lo que se tenía que militar. También nos agarró este tema de la pandemia, unos días de mal tiempo, no se anduvo en la calle como las elecciones locales del 2019, que son distintas, obvio, pero sí, a los compañeros por ahí le afectó bastante también. Sí. Bueno, pero se puede, no sé si revertir porque va a ser difícil, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Por ahí podemos obvio, morder los talones, ¿no? Obvio. Y en cuanto a la política, ¿cómo se sigue, Diego? La política creo que se sigue siempre con la misma vehemencia y con el mismo entusiasmo, ¿no? Esto es así. Un resultado electoral adverso creo que es multifactorial, pero bueno, uno tiene claro, como hablábamos antes, cuál es el rumbo. ¿Cuál es el rumbo? El rumbo es este. El rumbo es el de incluir, al menos a nivel local. Creo que uno tiene que hacer lectura de las urnas. Creo que hubo un gran debate en el grupo de gestión, sin lugar a duda, se analiza qué faltó, qué más podríamos aportar, como te planteaba Willy, por ahí el tema de la militancia, por ahí el desgano de la gente, o en la no comprensión de algún tipo de obras, por ahí algunos medios, que han hecho del todo negativo lo de todos los días, del vaticinador del futuro incierto, y hay mucha gente que mediáticamente
sigue, y a veces uno ve, si vos verás, digo, a veces hay que tener un poco de memoria, ¿no? Esta película uno a veces lo ve, digo, todos los gobiernos tienen aciertos y equivocaciones, todos, Sí. todos. Ahora, cuando en algún canal todo es malo, si vacunás, ¿por qué vacunás? Si no vacunás, ¿por qué no vacunás? Si haces, ¿por qué no haces? Si no haces la obra, ¿por qué no haces la obra? Si haces la obra, ¿por qué haces la obra? Si generás medidas anticíclicas, ¿por qué las generás? Si no generás medidas anticíclicas, ¿por qué no las generás? Se torna un tanto complejo. Y sobre todo, vos conocés más de medio, pero fíjate, cuando un medio quiere dañar la imagen de un gobierno, empieza con algún tema y se transforma en monotemático. Ahora nos levantamos, almorzamos, merendamos y desayunamos con el dólar blue, el dólar liqui, el liqui, bla, 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 y los 184.400 variantes de dólares. Sí. Y la gente que compra, la mayoría no entendemos qué es el dólar liqui, el contado con liqui, el blue, el oficial, o tenemos alguna mera opción. Pero la gente compra eso. Hoy aumentó 25 centavos. El tomate está a 200 pesos y nunca explican que hay cuestiones, no voy a negar la inflación, que es un flagelo y hay que trabajar, sin lugar a duda. Sí. Ahora, que hay productos que tienen variabilidad estacional en donde se desacoplan los precios y hay que entenderlo por ese lado. A ver, se cuestiona que se genera planes, que se genera... Acá La Roque tiene un sistema de horas subsidiadas, del programa de horas subsidiadas que le da trabajo a gente que no tiene trabajo, que viene del año 95, a ver, entendámoslo, y fue como una medida de necesidad y urgencia cuando cerró precisamente el frigorífico Entre Ríos, y hubiera sido una espiral de pobreza y de exclusión que no tendríamos una idea hoy de lo que hubiera sido de no haberse implementado ese tipo de medidas anticíclicas que se han mantenido, porque también debemos plantearnos cuánta de esa gente que hoy tenemos en horas subsidiadas es gente que es muy joven y recién se inicia, está haciendo sus primeros pasos. Sí. Pero también tenemos mucha gente que ha trabajado en algunos rubros y nunca se le ha hecho aportes. Claro. Sí. Entonces la película hay que verla completa. Cuando uno mira el tráiler tiene una leve idea, pero después hay que analizarla completamente. Claro. Sí, en el tráiler siempre te muestran En el lo tráiler mejor. siempre te muestran la escena de mayor acción. Sí, claro. Y cuando viste el final y no viste todo el desarrollo, a veces el final puede ser ambiguo de interpretar. Bueno, yo creo que es hora de empezar a analizar el contexto como corresponde. Más allá del resultado, y uno analiza y toma nota, vuelvo a repetir, hoy tenemos una gestión en el nivel local que sin lugar a duda ya sabemos hacia dónde apunta, hacia el desarrollismo, hacia la inclusión de la gente, hacia la universalidad de los servicios. Por eso tenemos actividades culturales gratuitas, poli gratis, actividades deportivas gratis, vacunación gratis, asistencia en centros de saludes, trabajos en conjunto. Acá los concejales, por ejemplo, generaron la ordenanza del banco de prótesis de elementos ortopédicos, es decir, hoy la Secretaría de Salud, que es la ejecutora, tiene un pool de elementos, botas ortopédicas, alguna silla de ruedas, para quien no tiene cobertura social y lo requiera, lo pueda tener. Es decir, creo que hacia eso vamos, hacia la inclusión. ¿Cómo se sigue? Fiel a los principios, incluyendo, trabajando por, para y con la comunidad. Por, para y con la comunidad. Sí. Que es distinto que trabajar para la comunidad pero sin escucharla.
presupuesto participativo en los barrios, que por ahí Willy te puede comentar un poco más. Claro. Digo, un montón, tenemos un legislativo que generó un montón de ordenanzas, un legislativo que acompaña a el ejecutivo, que escucha al vecino. Por eso digo, seguimos en la misma línea, más allá de un resultado adverso. Uno hace un análisis, quizás haya sido una cuestión comunicacional, de militancia, de cansancio, de un análisis solamente de hoy de la población, de un trabajo, como dije antes, de los medios, sobre todo a nivel nacional, claro, muy marcadamente, pero no le llamaría opositor. La gente tiene que entender que ese amor por el futuro incierto, amor por el está todo mal, amor por el oscurantismo continuo, termina generando desilusión y tiene un impacto sociológico, macrocomunitario, que la población no se da una idea de lo que lleva. No se da una idea de lo que puede ser capaz. Ese generación del odio constante, ¿no? Ese ver que todo el futuro siempre va a ser negro. Sí. Porque lo que estamos generando ahí es una generación, sobre todo, de jóvenes a los cuales de a poco les entramos en la cabeza que les estamos quitando la esperanza. Y yo no creo que sea así. Acá, a ver, yo no soy tan joven, pero tampoco, digo, somos edad media de la vida. Acá tenés jóvenes que trabajan y que te puede decir, Willy, su empresa sigue tomando gente para el laburo, sigue concertando mercados de exportación, se siguen haciendo, vuelvo a repetirte, obras. Y también entender que las obras que se llevan a cabo, algunas son de gestión pura y exclusivamente municipales, y otras son porque la municipalidad la gestiona en nación o en provincia. Claro. La ampliación de los playones deportivos, la bicisenda, el poli, el poli es para todos. Acá no es quien puede pagarse el profesor de gimnasio o la pileta. Acá pueden ir todos. Y eso te lo remarca la gente. Bueno. Sobre todo la que no es de la Roque, fíjate vos. Porque estamos tan acostumbrados a ir y que no nos cueste nada. Exactamente. Que los de afuera te dicen, pero ¿cómo que no pagan nada en la Roque? Ahora, el de la Roque también lo ve. Un corralito que se reflotó, que tiene vida. Sí, claro. Bueno, yo creo que los modelos son estos, ¿no? Seguir avanzando para mejorar, por supuesto, lo que falta. ¿Cómo no? Nadie puede ser tan necio. A ver, yo... cada día hago una autocrítica o analizo qué estoy haciendo en mi área y ver si hay algo para modificar. Y también, post elecciones, dije, bueno, a ver, vuelvo a hacer un análisis, que creo que lo hemos hecho todos. Ahora, la oposición también tendrá que hacerse un análisis, porque entre los dos partidos mayoritarios, el 70% de los votos, hay un 30% de los votos, que no han votado por los dos partidos mayoritarios. Eso quizás sea el ingenio del odio, claro. O del vaticinio del futuro incierto que algunos medios nacionales se ocupan de generar. Claro. Esa desconfianza se desperdigona en partidos... en partidos chicos, que no es que tengan menor legitimidad bajo ningún concepto, todos tienen la misma legitimidad, pero quiero decir, los dos partidos históricos en Argentina, entre los dos se sumó el 70% de los votos positivos. Hay un sector que evidentemente no está de acuerdo con las políticas, o habrá que replantearse las políticas que estamos llevando a cabo los partidos mayoritarios. Lo jodido de esto, Diego, es ¿quiénes son los que se han sumado en ese 30%? Bueno, hubo un alto porcentaje de voto en blanco, en provincia, local, nación, que debemos analizarlo. Pero vuelvo a repetir, a veces
creo que uno, vuelvo a repetir, no se debe ver el tráiler de la película ni el final, claro, sino ver la película completa. Sí, sí, sí. A mí una de las cosas que también me asusta, y mucho, ya que vos te referiste a los medios nacionales, es que la gente, todavía algunos no quieren, no alcanzan o no pueden comprender de que en todo ese mensaje que hay, es porque yo también tengo intereses. Estoy muy interesado porque, a ver, digo siempre, ¿no? A mí me duele aquel pobre que lucha por el rico que lo llevó a la pobreza. Me duele mucho, pero es así. Yo quisiera estar una hora más con ustedes, pero tenemos acá ya el momento para despedirlos, ¿eh? Así que, Willy, yo te agradezco mucho. En otro momento me gustaría mucho, porque quedan cosas en el tintero, como el acuerdo que tuvieron con el municipio para la construcción de viviendas para los empleados. Eso me gustaría, dale. Y mucho. Así que yo te invito para una próxima, ni bien puedas, cuando quieras, te des cuando una quieras, vueltita. Cuando quieras. Y por supuesto, a Diego, querido, muchas gracias por estar. Siempre estás cuando yo te invito. Bueno, no cuando yo te invito, sino cuando vos podés, que es distinto. Y siempre lo digo y lo remarco, ¿no? Yo lo espero, pero no sé si podrá venir. Bueno, pero siempre sabiendo que es por cuestiones laborales y de salud, así que bueno, es muy, muy respetable. Así que gracias, gracias por estar y dejar tu pensamiento siempre claro, ¿no? Siempre muy clarito, muy, muy punzante, pero muy claro. Y me parece muy bien. Bueno, Tito, yo te agradezco, como siempre digo, es un placer ir a los medios, en este particular, por una cuestión de afinidad y de que uno se siente muy cómodo, por cuestiones no estrictamente periodísticas. Pero bueno, sí, más allá de que me pasaste la factura, pero vengo. No. Vengo. No, a veces me hago rogar, pero vengo. Y cuando vengo sabés que el reportaje es sin censura. Sí, es largo, es obvio. sin censura. Eso es obvio. Sí. No, a ver, creo que uno plantea lo que verdaderamente siente, respetando todas las opiniones sin lugar a duda. Vuelvo a repetir, podrán decir que a Ortolano le gusta más o menos el timbre de voz, claro, pero lo que sí no se podrá plantear es que no se escucha, no se intenta dar respuesta. Ahora sí creo que en algún momento como sociedad nos debemos análisis más profundos, como ese que vos hiciste últimamente, pero bueno, por eso soy lo que soy, somos lo que somos, acá enfrente el micrófono, afuera, y los ideales que uno lleva los pregona siempre. Pero también, más allá de pregonarlos, hay que ver los hechos. Porque a veces se puede decir muchos, pero se hace poco. Acá, creo que la otra vez leí algo que me parecía muy interesante. Cuando quieras conocer a alguien verdaderamente, no escuches sus palabras, sino mira sus hechos. Y creo que eso demuestra y cierra con esto. Hoy no te voy a decir la del poeta que escribe en las paredes, pero creo que sí. Uno a veces tiene que ver las acciones y los hechos, ¿no? Claro. Más que escuchar las palabras. A veces nos hemos acostumbrado a escuchar discursos con una retórica muy interesante que en los hechos después nos llevan a la pobreza o a la ignominia o nos llevan a un detrimento de la calidad de vida como ciudadanos. Creo que a los hechos me remito. La historia hay que conocerla para no volver a cometer los mismos errores, no mucho más que eso. Totalmente. Y alguien dijo alguna vez, y creo que de la forma más acertada, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Queridos amigos,